Buenos días. En este Día Internacional del Libro del 2020, en este acto organizado por la Biblioteca Municipal de Galdar, voy a hablar sobre los libros de matemáticas y las matemáticas en los libros. Primero hablaremos de ensayos, monografías y libros que tienen como tema principal el desarrollo y la explicación de las matemáticas. Luego veremos cómo otros libros hablan de matemáticas pero a un nivel de divulgación. Y por último vamos a ver de libros que tienen como tema las matemáticas. Novelas, poesía, incluso obras de teatro. El primer libro que vamos a hablar de la matemática académica es uno muy importante en la historia de la matemática, se llama Los Elementos, que escribió Euclides allá por el año 300 a.C. en Alejandría, Grecia. Esta obra es un compendio de 13 libros que recopilan toda la matemática que se conocía en Grecia en aquella época. Ha tenido una trascendencia importantísima en la historia de las matemáticas y de la ciencia. Se ha hecho más de 1000 ediciones. Es el segundo libro más editado después de la Biblia y es el fundamento de la geometría euclidiana que aún hoy en día se enseña en las escuelas y en las universidades. Otro libro ya más avanzado del tiempo que me ha resultado de interés es el libro escrito por Luca Pacioli en el año 1509, se llama Sobre la Divina Proporción. En este caso, en esta época del siglo XVI, trataba sobre las proporciones matemáticas, y en particular la proporción áurea, las aplicaciones a la geometría, el arte visual, etc. Estamos trabajando en una edición que ha hecho el catedrático de Galdar, Antonio Manuel González, en el año 2008, que hizo también una introducción de la obra. Es un gran especialista en Luca Pacioli. A partir de ahí, la matemática empieza a evolucionar, a aparecer nuevas áreas como la topología, la teoría de números, etc. Y los libros cada vez van alcanzando una complejidad mayor. Los libros en las últimas investigaciones, las tesis doctorales y los libros que se publican casi son conocidos o entendidos por los equipos de trabajo que los han elaborado. En otra línea de trabajo apareció lo que se llama la etnomatemática. Un grupo de investigadores, entre ellos Claudia Salowski, empezaron a estudiar las matemáticas que conocían, las culturas de pueblos, en este caso del África subsahariana, que no habían tenido contacto con la matemática académica. Sabían contar, sabían medir, tenían patrones en la música, en el sistema de numeración, etc. Pero esa matemática se aprendía a base de la experiencia, de la repetición, y se transmitía no por libros, sino por transmisión oral. Un libro muy importante, de los primeros que surgieron, se llama Africa Count, que lo escribió, como decía, Claudia Zawlaski en 1973. Aquí en el entorno de Galdar tenemos manifestaciones muy importantes de etnomatemática, en este caso de las matemáticas que no conocían los antiguos canarios. La cueva pintada, por ejemplo, es un referente de la geometría que conocían sobre todo las mujeres, que eran las que se dedicaban a pintar las casas y las cuevas pintadas. Luego de este tipo de libro de matemáticas específicas del tema principal, aparecieron otros libros para acercar estos contenidos a la ciudadanía en general. Son libros de divulgación matemática, ¿no? Un ejemplo es el autor americano Martin Gardner, que era un divulgador científico y filósofo de la ciencia estadounidense, y además era mago. Entonces aprovechó esta doble vertiente para escribir libros de matemáticas recreativas. Por ejemplo, uno de ellos, que se llama Matemática para divertirse, es un paseo por las diversas ramas de las matemáticas a través de más de 50 problemas de ingenio.
Lo que consigue el autor es difundir y hacer llegar al gran público conceptos matemáticos de una forma bastante agradable y asequible, en este caso por medio de acertijos, ¿no? Tanto fáciles como difíciles. En un entorno más cercano, una divulgadora matemática también, una profesora de la Universidad del País Vasco que se llama Marta Macho Stadler, ha escrito muchos artículos y algunos libros sobre divulgación matemática. Además es la editora de un portal web que se llama Mujeres Conciencias, y la obra que yo quería reseñar aquí es Mujeres Matemáticas, 13 matemáticas, 13 espejos, que es una obra colectiva coordinada por Marta Macho, que habla de 13 mujeres matemáticas a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, empieza hablando de Hipatia, que era la bibliotecaria de Alejandría, y va evolucionando en el tiempo hasta hablar de mujeres matemáticas actuales que han sido relevantes para la ciencia. Más cercano aún, tenemos por ejemplo el libro Geometría de los Calados Canarios, que fue escrito por Luis Balbuena, que es catedrático de matemáticas, y Lola de la Cova, que es profesora de matemáticas. Ambos son de la isla de Gran Canaria, Luis de Moya y Lola de Santa Brígida, que hicieron un estudio geométrico detallado de las composiciones geométricas de los calados canarios, ¿no? Esto es otro ejemplo más de lo que llamamos etnomatemática. O sea, en los calados canarios, las caladoras hacen uso de muchos contenidos geométricos importantes, simetrías y patrones, repeticiones, etc. Pero es probable que estas escaladoras no aprendieran estas técnicas y estos conocimientos en la formación académica. Luis Balbuena también acuñó un término que se llama turismo matemático, que hace referencia a una serie de libros, por ejemplo, como él escribió Guía Matemática de San Cristóbal de la Laguna, que en este caso, a modo de guía de viaje, va llevando a los lectores por las calles de la laguna, pero haciéndole ver todos los contenidos matemáticos que están en el entorno, sobre todo en la arquitectura. Él descubre que algunos de las fachadas de los edificios tienen una combinación de unos rombos especiales, y él va identificándolos en los sitios adecuados, ¿no? Otro autor que trabaja en esta línea se llama Claudi Alsina, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, que escribió un libro que se llama Geometría para turistas, donde pretende ser una guía para disfrutar de 125 maravillas mundiales y descubrir muchas más, dice en el título. Estudia los contenidos geométricos de lugares tan diversos como las pirámides egipcias, o la Torre Eiffel o la Torre Inclinada de Pisa. Luego, otro tipo de libros, otra serie de libros que también trata de matemática, pero ya no como objeto principal de su exposición, sino que lo trata incluido en otros contenidos. Algunos de los libros que resaltan esta aparición de matemáticas, por ejemplo, está titulado Cervantes, Don Quijote y las matemáticas, que fue escrito por Luis Balbuena también y Juan Emilio García en el 2014. Estos autores revisaron el Don Quijote de la Mancha con todo detalle, resaltando los contenidos matemáticos que estuvieran escritos en el texto. Por ejemplo, las unidades de medida, las monedas que usaron, las medidas del tiempo, etc. Ya en un tipo de libro más literario, digamos, por ejemplo las novelas, hemos encontrado también que la matemática es el objeto de la narración, en este caso, como digo, de novelas. Por ejemplo, una
que se llama una obra de 1884, escrito por Edwin Abbott, se llama Planilandia, una novela en muchas dimensiones. El autor supone un mundo bidimensional de 2 dimensiones que llama Planilandia, en el que sus habitantes son figuras geométricas, polígonos, círculos, etc. Y a partir de ahí empieza a trabajar con las dimensiones y crear nuevos mundos. Por ejemplo, Puntilandia, que es un mundo de dimensión 0, que era solo un punto, y él empieza a narrar los habitantes de ese, que es como es uno solo, un punto. Luego está Linealiandia, que sería una línea, y entonces aparece una sola dimensión, y así va evolucionando hasta espacios de más dimensiones, ¿no? El espacio de 3 dimensiones pues habla de esferas y así. Los matemáticos pueden trabajar en cualquier número de dimensiones. Es una abstracción matemática formalizada en la matemática académica que permite este tipo de aventuras, ¿no? Otra novela que es de bastante difusión entre la clase, los profesores y las profesoras de matemáticas, se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Está escrito por un griego que se llama Apóstolos Doxiadis en 1992. Y entonces este narra la historia en primera persona, que es un señor que es un matemático que tiene un sobrino, y entonces va contándole historias a sus sobrinos de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y hace referencias a matemáticos famosos como Hardy, Gödel, Turing o Ramanujan. En otro estilo literario, por ejemplo en el teatro, también han habido obras que tiene como tema principal las matemáticas. Hay una que fue escrita en el 2009 por Claudia Arsina, como vemos un gran divulgador de las matemáticas, se llama La Vid, Alicia y el brujo de las letras. Entonces narra de la historia de La Vid, que es una amante de las matemáticas, que es una chica que puede resolver los problemas fácilmente, y aparece un señor que se llama el brujo de las letras, que es un loco, muy loco de las letras, pero que por algún motivo odia a los números y a sus escenarios. Toda esta es la trama que se va desarrollando en el escenario. Otra obra de interés del teatro que trata específicamente de un tema matemático se titula Calculus, que fue escrita por Karl Razi en el año 2004, y en este caso narra la disputa que enfrentaron a Newton y Leibniz por el descubrimiento del el cálculo diferencial, que se usa para el cálculo de las integrales. Por métodos distintos, tanto Newton como Leibniz realmente llegaron al mismo resultado. Pero en aquella época se planteó una competición grande para ver quién era el primer inventor y quién era el segundo. Pues esto se dramatizó en una obra de teatro que ha tenido bastante éxito en los públicos de distintos países. También la poesía ha hecho obras con temas matemáticos. En este caso quería representar citar una de Luis Balbuena, que se llama El cero, el número y el 1 y el 2, que habla de la historia del país de los ceros y cómo llegaron el 1 y el 2 y con la interacción fueron generando otros números. Pero la más importante, la más que a mí me gusta, es la que escribió Rafael Alberti, que entre otras escribió esta que se titula A la divina proporción, que está dedicada a la proporción áurea. A la divina proporción. A ti, maravillosa disciplina, media, extrema razón de la hermosura, que claramente acata la clausura, viva en la malla de tu ley divina. A ti,
cárcel feliz de la retina, áurea sección, celeste cuadratura, misteriosa fontana de mesura que el universo armónico origina. A ti, mar de los sueños angulares, flor de las 5 formas regulares, docaedro azul, arco sonoro. Luces por alas, un compás ardiente. Tu canto es una esfera transparente, a ti divina proporción de oro. Rafael Alberti, 1946.